este webinario en relación con el convenio multilateral para implementar las medidas de los convenios de doble imposición relativas al proyecto BEPS. Y buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Yo soy Jorge Ferreras, estoy de consejero financiero en la representación permanente de España ante la Unión Europea, pero mi papel aquí viene dado con motivo de mi presencia en la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda de España en el momento en el que comenzaron las negociaciones de este convenio multilateral. Pero el protagonista de hoy es Juan Noguera. Tenemos hoy el placer de contar con él, que es la persona, el subdirector adjunto de Fiscalidad Internacional, que ha llevado a cabo pues, los últimos trabajos técnicos en relación con el convenio multilateral en España y que recientemente pues, se ha realizado la finalización del procedimiento de ratificación y pues, se ha depositado este instrumento de ratificación ante la OCDE. Y bueno, pues como decía, tenemos la fortuna de contar esta tarde aquí con Juan Noguera, que como digo es inspector de Hacienda del Estado y el actual subdirector adjunto de Fiscalidad Internacional en la Dirección General de Tributos en el Ministerio de Hacienda de España. Y es el que pues, nos va a dar una panorámica general respecto de este convenio multilateral. No tenemos mucho tiempo, contamos con una hora, en torno a una hora para este webinario. Son cuestiones muy complejas, pero sí que Juan pues, seguro que es capaz de darnos esa panorámica general en el tiempo que tenemos. Aprovecho la ocasión para comentar que está previsto que la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense pues, organiza también un curso más exhaustivo en relación con este convenio multilateral, que en principio está previsto que comience el 20 de octubre, donde se irán desgranando todas las cláusulas y la aplicación del convenio. Pero como digo, vamos a aprovechar esta hora que tenemos para que Juan pues, nos dé esa panorámica general. Así que Juan, cuando quieras, todo tuyo. Pues muchas gracias, Jorge, por la presentación. Soy Juan Noguera, de la Dirección General de Tributos, y como ha dicho Jorge, pues a mí me ha tocado continuar con el trabajo del multilateral en el que Jorge ha tenido mucho que ver desde el principio. Pues el convenio multilateral, que algunos lo llaman MLI, puede decirse de él que es la consecuencia, el resultado, uno de los resultados del famoso proyecto BEPS. El proyecto BEPS surgió en el año 2013 en el seno del G20, a iniciativa de la OCDE, y BEPS son las siglas en inglés de Base Erosion and Profit Shifting, o sea, erosión de bases imponibles y desvío de beneficios, que es precisamente contra lo que se pretendía actuar. El proyecto BEPS lo que busca es conseguir una tributación más justa de las multinacionales, que puede esto entenderse pues, tributar ahí donde se realiza la actividad o donde se obtienen los beneficios, o también que la Fiscalía Internacional no trabaje solo para evitar la doble imposición, sino también para evitar situaciones de doble no imposición. Pues siguiendo con el íter temporal, en el año 2013 surge el proyecto BEPS, en el año 2015 se publican los informes correspondientes a las 15 acciones de BEPS y en el año 2016 se constituye el Inclusive Framework o marco inclusivo, en un principio con 82 países, que son los países que están comprometidos con el proyecto BEPS. En la actualidad son ya 140 países, que en el mundo pues hay alrededor de 200, están prácticamente todos, cualquier país que se le ocurra a alguien seguro que está en el Inclusive Framework. Entonces, decía que en el año 2015 se habían
publicado los informes correspondientes a las acciones de BEPS. Estas acciones, pues cada una, no exactamente, pero la mayoría de ellas identifica un problema concreto dentro de la Fiscalía Internacional y propone medidas al respecto. Pues, por ejemplo, la acción 1 se refiere a la digitalización de la economía. Esta acción en sí no cristalizó en una recomendación concreta y se ha acabado convirtiendo, puede decirse, que los famosos pilares 1 y 2 pues son la continuación de la acción 1. La acción 2 se refiere a los híbridos, la acción 3 se refiere a la transparencia, a los CCC, la acción 4 a la limitación de la deducción de gastos financieros, la acción 5 a las prácticas fiscales perniciosas. Las cito, aunque solo sea así de carrerilla, para situarnos y para saber qué retos son los que el proyecto BEPS identificó y contra los que se quiere, bueno, los problemas que se quieren solucionar, ¿no? Iba por la acción 6, la acción 6 es la utilización abusiva de los convenios o la lucha contra la utilización abusiva de los convenios. La acción 7 es la elusión artificiosa del estatus de establecimiento permanente. Las acciones 8 a 10 relativas a precio de transferencia. Salto a la acción 14, que se refiere a hacer más eficaces los mecanismos de resolución de controversias. Y llegamos a la acción 15, que es una acción horizontal que lo que pretende es estudiar la viabilidad de un convenio multilateral para implantar en los convenios bilaterales para evitar la doble imposición aquellas medidas resultantes de BEPS, del proyecto BEPS, que exijan su incorporación a un convenio bilateral. Y eso es lo que es el convenio multilateral. Un convenio multilateral que servirá para modificar de un plumazo, entre comillas, los convenios bilaterales de los estados que estén comprometidos con BEPS. Y esa modificación lo que hará es incorporar al convenio bilateral correspondiente aquellas medidas resultantes del proyecto BEPS que requieran estar en un convenio bilateral. Pues estas medidas que requieren estar en un convenio bilateral, antes las he enunciado, las acciones de BEPS, pues si uno se coge el convenio multilateral bueno, y lo intenta entender, pues verá que hay hay artículos que se refieren a los híbridos, que es la acción 2, artículos que se refieren a la utilización abusiva de convenios, que es la acción 6, a la elusión artificiosa del estatus de establecimiento permanente, que es la acción 7, y también a la mejora de los mecanismos de resolución de controversias, que es la acción 14. Tengo que decir, por suerte, para los que estén actualizados con las últimas novedades de la Fiscalía Internacional, porque esto del convenio multilateral puede decirse que es el penúltimo grito, pero los que estén ya actualizados y estén familiarizados con la última versión del modelo de convenio de la OCDE, les alegrará saber que todas estas novedades en mayor o menor medida ya forman parte del último modelo de convenio. Entonces, la sustancia del cambio, pues ya digo, los que ya conozcan esta última versión ya la conocerán. Entonces, el convenio multilateral intentó o intenta implementar en los convenios bilaterales todas estas medidas y se elaboró con esa idea. Partió de la acción 15, fue negociado por un grupo de trabajo y se adoptó el texto el 24 de noviembre de 2016. Allá quedó el texto fijado y se abrió para la firma el 7 de junio de 2017. Hace ya bastante tiempo. Decir que España estuvo en esa primera firma, en esa ceremonia de firma original, o sea que fue de los primeros firmantes. El convenio entró en vigor el 1 de julio de 2018, una vez fue ratificado por 5 estados, pues entró en vigor el primer día del mes siguiente, al transcurso de 3 meses desde el depósito del 5º instrumento de ratificación. España no estuvo entre esos primeros 5 estados, de hecho tardó hasta la semana pasada, que fue exactamente el martes, cuando por fin, después de un proceso largo, como vemos, empezado en el 2013, conseguimos España depositar el instrumento de ratificación
del convenio multilateral con la correspondiente posición española, y con esto ya se inicia un procedimiento, digamos, semiautomático para que las disposiciones del convenio multilateral produzcan efectos y, por tanto, se modifiquen de un plumazo los artículos correspondientes del convenio bilateral. Se incorporen al convenio bilateral correspondiente todas estas nuevas disposiciones. Entonces, por seguir un poco y ver cómo el convenio multilateral va a afectar a la Fiscalía Internacional Española, o sea, cómo realmente nos afecta esto, ¿no? Mucho se habla de la evolución, acabo de hablar de la evolución, pero en la práctica, ¿en qué consiste? Pues por situarnos, España tiene convenio con 94 países. Tiene 94 convenios para evitar la doble imposición. No exactamente así, porque hay convenios que sirven para más de un país, y es el caso de algunos países sucesores de la Unión Soviética o Checoslovaquia. Pues el convenio de la antigua Checoslovaquia, a pesar de ser dos Estados miembros de la Unión Europea y ser del año 80, pues todavía se sigue aplicando. No se ha negociado un convenio nuevo con la República Checa y con Eslovaquia, ¿no? Pues decía, convenio con 94 países. De estos 94 países, 81 forman parte del marco inclusivo del que hablaba. En total hay 140 países, originalmente eran 82, ahora somos 140, y de esos 140, España tiene convenio para evitar la doble imposición con 81. Así, a título como dato curioso, pues no están en el marco inclusivo y sí que tienen convenio con nosotros, por ejemplo, pues Argelia, Ecuador, Filipinas, Cuba, Venezuela, países que tienen relación con nosotros, convenio, y además tenemos pues, vínculos con ellos. Entonces, 81 países con convenio que no son miembros del marco inclusivo. Seguimos con los números. España tiene convenio con 74 de las 98 jurisdicciones que han remitido posición sobre el multilateral. Digo remitido posición y no firmado, porque hay dos países que son la República Democrática del Congo y Vietnam, que si bien todavía no han firmado el convenio multilateral, sí que han remitido posición. Y Vietnam tiene convenio con España. O sea, España tiene convenio con 74 países que han remitido posición, o si se quiere, con 73 países que han firmado el convenio multilateral. Esto ya por acotar a cuántos convenios en principio nos podría llegar a afectar el convenio multilateral. Seguimos bajando y vemos que España, en su posición, ha notificado 88 convenios. O sea, de los 94 convenios que tiene España para evitar la doble imposición, España ha decidido que 88 convenios quiere que sean modificados a través del convenio multilateral. Alguno preguntará, ¿pero cómo es esto de que tengo convenio con 81 Estados miembros del marco inclusivo, pero yo notifico 88? Pues no hay ningún problema, se pueden notificar a la espera de que estos países pasen a formar parte del marco inclusivo y dentro del marco inclusivo además decidan firmar el multilateral, pero España ya se ha anticipado, por así decir, ya sabe que quiere modificar sus convenios con 88 países. Entonces, de esos 88 que nosotros, o mejor dicho, de los estados que ya han depositado, remitido su posición, 69 han notificado el convenio con España. O sea, de otras jurisdicciones que están en el convenio multilateral en una u otra medida, bien como firmantes, bien como partes por haber ya depositado el instrumento de ratificación o bien simplemente por haber remitido una posición, pues de todas esas, de las 98, 69 han notificado su convenio con España. O sea, 69 quieren modificar el convenio con España a través del convenio multilateral. Y si casamos las 69 jurisdicciones que notifican su convenio con España con las 88 que ha notificado España, vemos cuáles coinciden y nos quedamos con que hay, de momento, 67
convenios que se van a modificar por el convenio multilateral, lo que se conoce en terminología del propio convenio multilateral como convenio fiscal comprendido, que es como se ha traducido, o Covert Tax Agreement, sería la expresión en inglés. Alguno dirá, ¿qué pasa? Estas cifras no casan, no me entero muy bien. Pues esto viene todo del juego de las posiciones de las partes. Las posiciones de las partes, entre otras muchas cosas, dicen qué convenios queremos modificar a través del convenio multilateral, y puede ocurrir perfectamente que España quiera modificar su convenio con un país a través del convenio multilateral y que ese otro país, a pesar de ser parte del convenio multilateral, no quiera. Esto es lo que se llaman one-way agreements en la jerga de la OCDE, que son esos convenios que solamente una de las partes quiere modificar. Y esto es España, por ejemplo. Decía que hay 69 jurisdicciones que quieren modificar su convenio con España y que, no obstante, de los que se han notificado por España, 88, perdón por tanta cifra y tal, y no sé si alguien me estará siguiendo, espero que sí, pero bueno, España notificó 88, las otras jurisdicciones en total 69 notificaron a España y se van a cambiar seguro 67. ¿Qué pasa con esos dos? Pues son los convenios con China y con Ucrania, que ellos lo han notificado y nosotros no. ¿Qué significa esto? ¿Que no queremos actualizar nuestro convenio con China o con Ucrania? En estos dos casos concretos, lo que pasa es que ellos han notificado su convenio viejo con España y nosotros no lo hemos notificado porque ya sabíamos que teníamos un convenio nuevo negociado, que de hecho en los dos casos, no sé, estoy seguro en el caso de Ucrania, pero seguro en el de China ya ha entrado en vigor, y en el de Ucrania no estoy seguro. Pero esas son las diferencias. Luego también, como anécdota, estas diferencias entre los convenios totales que tiene firmados España, que son 94, y los 88 que hemos notificado, que son 6 convenios, pues ¿por qué no se han notificado esos 6 convenios? Pues porque los estándares y las medidas que exige BEPS se van a cumplir vía negociación bilateral. Pues ocurre, por ejemplo, en los convenios con Países Bajos, Noruega, Suecia y alguno más. Y también, como anécdota, el único caso en el que España ha pedido modificar el convenio a través del multilateral y el otro Estado no ha querido y por tanto no se va a producir la modificación, es Suiza, que para poder cumplir con los estándares de BEPS y las medidas de BEPS que tengan que incluirse en convenios bilaterales, pues tendremos que negociar bilateralmente. Bueno, Jorge, si quieres... Bueno, Juan, muchas gracias por esta panorámica general que nos has dado. Yo creo que lo que surgen son muchas preguntas, ¿no? Sobre todo cómo va a ser ese proceso, cómo se van a ver modificados los convenios. Yo creo que has explicado bien las interacciones que hay entre si se quiere modificar el convenio por una jurisdicción y no por la otra y qué ocurre. Pero quizás la pregunta que nos podemos estar haciendo es si todos los convenios que finalmente se modifiquen se van a modificar de la misma manera. ¿Va a haber diferencias a tener en cuenta en cada uno de esos convenios? ¿Cómo funciona el multilateral? Pues el multilateral, ya hablé antes, ya comenté la posición, que es tan importante la posición como el propio texto del multilateral. Pensemos que negociar un convenio bilateral es un proceso lento, complicado, variable. Por muy parecidos que sean dos países, es difícil encontrar un convenio igual. Que España tenga exactamente el mismo convenio con dos países, pues a lo mejor, pero es complicado. Siempre hay que atender a las peculiaridades económicas, tradiciones jurídicas incluso. Entonces es difícil que haya dos convenios iguales. Teniendo esto en cuenta, la empresa de modificar rápidamente no solamente los convenios de España, sino los de todo el mundo, los de 140 países con el marco inclusivo, pues
solamente es posible si se da flexibilidad. Podría haberse, de hecho creo que se planteó, podría haberse hecho pues, dejando que la OCDE desarrollara un modelo de protocolo para que se negociara bilateralmente, o dejarlo incluso sin modelo, que los países intentaran rápidamente negociar, aunque eso iba a ser más lento. Entonces se decidió que para cumplir con los estándares que luego comentaremos, pero para cumplir con los estándares y con el resto de medidas que tienen que incluirse en los convenios bilaterales, lo mejor, lo más rápido, era un convenio multilateral. Pero claro, si tenemos en cuenta los problemas que hay para escollos que en toda negociación puede haber y que desde luego la ralentizan, la única manera de conseguir que esa modificación fuera real y que se produjera y que hubiera estados que se subieran al multilateral es garantizando la flexibilidad. Y esa es la característica principal desde mi punto de vista del convenio multilateral, y es que es un instrumento flexible. Y flexible significa que de la misma forma que es difícil encontrar dos convenios bilaterales que sean iguales, va a ser muy difícil encontrar dos convenios modificados por el multilateral en los que la modificación sea igual. ¿Y esto por qué? Pues porque de las acciones de BEPS que tienen trascendencia en los convenios, o que deben trasladarse a los convenios, que son la acción 2, esto ya creo que lo comenté, relativa a los mecanismos híbridos, acción 6, utilización abusiva de convenios, acción 7, elusión artificiosa del estatus de establecimiento permanente, y acción 14, mejora de mecanismos de resolución de controversias. Pues de todas estas, no todas incorporan medidas obligatorias, solo algunas. Estas medidas obligatorias son lo que se conoce como estándares mínimos. Esos estándares mínimos, de una forma u otra, se tiene que conseguir que se incorporen a los convenios bilaterales. Por ejemplo, el estándar mínimo de la utilización abusiva de los convenios, de la acción 6, entre otras cosas, exige que se incorpore una referencia en el preámbulo a que el convenio está no solamente para evitar situaciones de no imposición, sino de doble no imposición. Entonces, esto tiene que pasar a formar parte de los convenios. ¿Cómo se consigue esto? Pues con un artículo, que es el artículo 6, creo recordar, que es el relativo al preámbulo, y este artículo 6 tendrá que ser aceptado por todas las partes del multilateral. Por lo tanto, no podrán reservar, con matices, porque incluso dentro de esas partes que son obligatorias, que tienen que incorporarse a los convenios bilaterales sí o sí, hay matices. ¿Qué matiz hay aquí? Pues que un Estado podrá reservar este artículo, y reservar significa que no quiero que se aplique a mis convenios en ningún caso o en determinadas condiciones, pues podrá reservar este artículo en caso de que en el convenio bilateral correspondiente ya tengamos un preámbulo equivalente. Por ejemplo, España lo tiene reservado, creo, para México y para Rumanía, dos convenios que ya tienen en el preámbulo esa mención. Entonces, consideramos que no hay que cambiar el preámbulo. Pero incluso los estándares mínimos pueden, en algunos casos, modularse, reservarse, pero en el resto de los casos, ya digo, estándares mínimos hay para la acción 6 y para la acción 14. Y yéndonos ya, si alguien tiene el convenio multilateral delante, pues estándares mínimos en el multilateral están en el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 16. Esos son, creo recordar, los que tienen los estándares mínimos, que no lo dice así el convenio, pero bueno, del juego de las reservas se concluye que no hay manera de escaparte de la aplicación de alguno de estos artículos en la medida en que seas parte, ¿no? Pero del resto de artículos hay que entenderlos como un menú que ofrece a quienes sean parte del multilateral la posibilidad de elegir qué nuevas disposiciones resultantes de BEPS quieres meter en tus convenios. Ese menú es, bueno, a la carta, no es por seguir con él. Entonces tú puedes elegir hasta qué punto quieres aplicarlo. Lo que decía, lo de las reservas. Puedes, por ejemplo, decir que no quieres en absoluto aplicar esta disposición. Por ejemplo, España tiene reserva en el artículo relativo, creo recordar que es el artículo 4, de la doble residencia de entidades.
que ahora mismo coincide esto con el artículo 4.3 del modelo de la OCDE, que es la regla de desempate de las entidades, que sería lo que quiere el multilateral, procedimiento amistoso, pues eso España lo tiene reservado, con lo cual ningún convenio bilateral español de esos 88 que pedimos modificar va a tener esa disposición. Eso no se va a incorporar vía convenio multilateral. También hay posibilidad de tener reservas condicionadas, por así decir. Yo no quiero que esta disposición se incorpore a mis convenios bilaterales en la medida en que, no sé, si la disposición exige la nueva. Creo el artículo 8 que habla del plazo de mantenimiento de las acciones para que los dividendos tengan un tipo reducido. Ahora son 365 días. Tú puedes reservar el artículo y decir que no quieres que se meta este nuevo plazo de 365 días si resulta que tú tienes un plazo más largo o incluso más corto. Estos son ejemplos de lo flexible que es el convenio multilateral, y creo además que es esta flexibilidad la que complica el multilateral y realmente lo hace difícil de entender, que no es física cuántica, pero yo recuerdo, yo no estuve desde el principio en esto, y bueno, Jorge no se acordará, pero hay un curso para inspectores de Fiscalía Internacional en el que él era profesor de una parte online que había, y fue la primera vez que yo me encontré con el convenio multilateral y vamos, no entendí nada. Digo esto porque hay un curso sobre el tema y es más que recomendable, porque si no te lo explican, esto no lo entiendes. Y ya digo, no es física cuántica, pero es que es la típica cosa que te la tienen que contar y luego tú lo lees y lo entiendes, porque si no, no hay manera. Y esa complejidad viene de la flexibilidad que permite reservas y que además te dice que se aplica a través de lo que llaman cláusulas de compatibilidad, que es, te dice en los casos en los que se va a aplicar, te obliga a hacer notificaciones. Luego también está el problema de interpretar las posiciones de los estados, o interpretarlas o entenderlas, ¿no? Porque como son permanentemente referencias cruzadas, y esto lo digo porque estamos en la Subdirección de Fiscalía Internacional, pues viendo cómo van a quedar nuestros convenios, y es difícil. Hay facilidades de las que hablaremos en el curso, pero instrumentos para facilitarnos la interpretación, digamos, pero aún así es un tema complicado. Y como ya ejemplo de la flexibilidad, precisamente en este trabajo de estudiar cómo van a quedar los convenios bilaterales, se da el caso que hablaba antes de Checoslovaquia. La República Socialista de Checoslovaquia pues, firmó en el año 80 un convenio con España, y este convenio con España se acabó convirtiendo, por sucesión de estados, en el convenio de España con la República Checa y con la República Eslovaca. O sea, tenemos en este caso sí un convenio igual para dos países miembros de la Unión Europea, que claro, esto quizás justifica o explica que no haya sido necesaria la actualización y que se tire con un convenio del año 80 hasta el año 2021, del año 80 con un país comunista. Entonces, los dos convenios, el convenio con Checoslovaquia y el convenio con el convenio con la República Checa y el convenio con la República Eslovaca, que son el mismo convenio, pues los dos son convenios fiscales comprendidos, o sea, son convenios que España ha notificado y que los otros dos países, República Eslovaca y República Checa, han notificado. Esto ya nos dice que ese convenio se va a modificar por el multilateral. Y entonces, para ver cómo se van a modificar, pues siempre tenemos que tener, por supuesto, el convenio multilateral, por supuesto, el convenio bilateral que vamos a modificar. Y por otro lado, tan relevante como los dos otros documentos, las posiciones de los estados. La de España la conocemos. Decía, tenemos 3 reservas, tenemos nuestra posición que conocemos y que es, por así decir, hasta donde vamos a llegar. Nunca llegaremos a esta regla que decía de la regla de desempate de la residencia de las sociedades, o tampoco tenemos una reserva también en la fragmentación de contratos, está en el artículo 14, o la limitación al gravamen de nuestros residentes, que es el artículo 11. Eso sabemos que nunca lo vamos a incorporar a nuestros convenios bilaterales. Todo lo demás, digamos que lo pedimos. Si no lo tenemos, lo queremos. Pero tenemos que ver lo que quieren los otros estados. Y siguiendo con el ejemplo,
Pues tenemos que la República Checa lo que quiere es una aplicación súper limitada, y esto es simplemente convenios, estándares mínimos. Quiere que en los convenios se incorpore el estándar mínimo porque tiene que hacerlo en la medida en que está en el marco inclusivo, está comprometido. Entonces, se incorporarán los estándares mínimos de la acción 6, que es la utilización abusiva de convenios, y la acción 14, la resolución de controversias, ¿no? Se van a modificar los artículos correspondientes y se van a incorporar pues, las nuevas disposiciones que el multilateral mete. Voy rápido con esto porque será objeto de desarrollo en el curso y tiene que desarrollarse en más tiempo, ¿no? Esto tiene su intríngulis. Ese es el convenio con la República Checa, pero en la República Eslovaca, con el mismo texto de base, tenemos que la República Eslovaca ha pedido también muchos cambios y en la medida en que nosotros también los pedimos, pues casan nuestras posiciones. Nosotros estamos de acuerdo en que queremos, qué sé yo, cambiar la regla del agente dependiente. Queremos cambiar las reglas o cambiar la redacción de las actividades auxiliares o preparatorias en el establecimiento permanente. Ese tipo de cosas. Si estamos los dos de acuerdo, se cambian y tenemos que un mismo convenio, que era igual para la República Checa y para la República Eslovaca, va a quedar muy diferente después del convenio multilateral y todos por las distintas posiciones de las partes. Y esto solo es posible porque el convenio multilateral es muy, muy flexible. Entonces, no sé, Jorge, si tienes alguna otra pregunta. Sí, bueno, Juan, lo primero, muchas gracias. Yo creo que es difícil condensar de una manera general pues todas las particularidades. Yo creo que lo has plasmado muy bien, todas las pequeñas particularidades que hay. Has apuntado el tema de la flexibilidad. La verdad que fue una cuestión muy debatida durante la negociación que fue muy rápida. Prácticamente fueron 6 meses de negociación, pero realmente se concentró muy, muy al final hasta que se tuvo un primer esquema del texto, y precisamente la flexibilidad era una de las cuestiones, ¿no? Y esa fue parte de la negociación. Teníamos estados que querían prácticamente una flexibilidad absoluta, donde fuera una especie de matriz donde tú decidieras cada cláusula si se la aplicabas al estado A y no al estado B, 1 a 1, y otros estados pues, que querían que fuera una aplicación más general, o se aplicaba la cláusula o no se la aplicaba a ese convenio, a todos los convenios a la vez. Y bueno, pues al final ha resultado pues un esquema donde efectivamente se puede decidir o no aplicar una cláusula y exceptuar determinados convenios, pero solamente sobre la base de las reservas que has indicado, ¿no? Con unas características concretas. Es decir, uno no puede reservar a un convenio y a otro no si tienen las mismas características. Porque las reservas tienen detallado el cómo se puede hacer, ¿no? Y todo eso fue parte de la negociación. Veo aquí ya, tenemos algunas preguntas antes de seguir que nos plantean. La primera, bueno, sobre la información del curso que estamos mencionando, se os va a enviar esta información. Es un curso que va a empezar el 20 de octubre aquí en la Escuela de Práctica Jurídica, y a todos los inscritos se os va a enviar la información. En cuanto a la pregunta que estáis haciendo aquí sobre las versiones consolidadas, yo creo que eso es una cuestión importante. ¿Estáis preparando versiones consolidadas? Pues consolidada entre comillas, diría, porque consolidado en el sentido que entendemos los españoles, digamos, texto consolidado, que es que se cambia el apartado tercero del artículo 4 y se tacha y se pone el nuevo, que es muy fácil de leer. Pues eso tiene mucho problema porque digamos que exige
esta ya es mi opinión personal, mi opinión personal pura y dura, pero exige mucha imaginación porque, claro, el convenio es muy flexible y es flexible porque hay miles de convenios potencialmente que se pueden modificar por él. Entonces, la forma en la que está redactado pues, no casa perfectamente y con el convenio bilateral que se va a modificar. Entonces, habría mucho que inventar, bueno, o bastante. Entonces, de hecho, lo que propone la OCDE, que es quien mueve los hilos del multilateral, hablé antes del marco inclusivo y tal, pero bueno, es el secretario de la OCDE quien es de hecho el depositario del multilateral, pues lo que propone es una cosa que llaman textos sintéticos, que a mí personalmente me parece muy bien, que quizás no sea lo más intuitivo de un primer vistazo, pero que si se manejan mucho los convenios o muchos convenios, se hace muy fácil. Esto del texto sintético, que de hecho la OCDE incluso tiene un modelo de texto sintético, en lo que consiste es en partir del texto bilateral que ya existe y que está en el BOE y ver cómo quedaría el convenio multilateral entre los dos estados en cuestión, ¿no? Se analizan las posiciones, se ve que los dos estados están de acuerdo en, pues eso, la agente dependiente. Y eso del agente dependiente pues es el artículo 5.5 normalmente. Entonces, ¿cómo haríamos para sustituir el artículo 5.5 viejo por el nuevo artículo 5.5? Que creo que anda por el artículo 12 del multilateral. Pues eso, como se hace es que el texto sintético, lo que propone la OCDE, y ya digo que a mí me parece bien, hacer una llamada en el texto original del bilateral, el del BOE, una llamada antes del párrafo, el apartado en cuestión, ¿no? Diciendo, esto se modifica por el artículo 12.1 del convenio multilateral. Se deja el artículo viejo entre corchetes e inmediatamente debajo se pone una caja que se identifica claramente que es algo ajeno al texto bilateral, ¿no? Dentro de una caja. Y ahí se dice, este artículo del convenio bilateral queda sustituido por este del convenio multilateral y te lo pone inmediatamente debajo. Entonces, tú viendo el texto sintético, estarás leyendo el convenio original bilateral, llegarás a una llamada dentro del texto diciendo esto se modifica e inmediatamente debajo, sin tenerte que ir al final o algo, verás la nueva redacción. Esto es más fácil de hacer que los textos consolidados tradicionales hispánicos, si se quiere, y creo que es incluso más fácil de entender, a pesar de que pueda parecer complicado. Como lo he contado, en el curso, además creo que esa parte me va a tocar darla a mí, me explayaré un poco más, incluso con algún ejemplo de cómo quedaría un texto sintético, pero creo que va a ser fácil de entender y si se quiere, lo de siempre, hay muchas profundidades de conocimiento del multilateral y si se quiere quedar uno en la superficie, pues viendo un texto sintético quizás ya está, no necesita saber más, pero bueno, el texto sintético lo hacemos humanos, puede haber errores, siempre hay que saber de dónde vienen las cosas que se pongan en el texto sintético y por eso hay que conocer las entrañas del multilateral. Y está bien saber que hay textos sintéticos, pero hay que saber de dónde vienen y por qué se pone lo que se pone. O sea, respuesta corta, no hay textos consolidados, en su lugar hay textos sintéticos que al final son igual de útiles, en mi opinión. Y Juan, ¿que se van a publicar esos textos sintéticos por la OCDE? Bueno, la OCDE, y esto hablaremos en el curso, no sé si esto es mucho meternos ahora, la OCDE que dije es el depositario del convenio. Entonces tiene una página web que va más o menos actualizando, tiene un Excel que permite casar automáticamente las posiciones de las partes y ver cómo va a quedar el convenio bilateral, que personalmente lo uso y vamos, lo usamos en la Dirección General de Tributos. No es perfecto, algún error hay. Y ahí va a haber un enlace a los textos publicados por cada país. Sin tener que llegar a ver lo que dice la OCDE, nosotros tenemos intención de publicar textos sintéticos de los
de los convenios que se hayan modificado ya. Antes di un montón de cifras de convenios, tal. Una cifra importante que no di es que, teniendo en cuenta que ahora mismo han ratificado, no recuerdo cuántas, creo que 65 jurisdicciones han ratificado el convenio multilateral. Para esos ya son parte y en principio sus convenios bilaterales se van a modificar. Pues bien, España ha ratificado la semana pasada y cuando se modifique, perdón, cuando entre en vigor, produzca efectos, cuando pase todo eso, que también tiene su intríngulis, cuando ocurra todo eso de un plumazo van a ser 49. 49 convenios que se van a modificar en el momento en que empieza a producir efecto el convenio multilateral. 49. O sea, pensemos la trascendencia de esto, que hay años que no se publica ningún convenio bilateral en el BOE. Y de repente 49 convenios bastante modificados. O sea, antes de pasar, porque yo creo que estás tocando un tema muy interesante y que yo creo que interesa a todo el mundo, que es a partir de cuándo todo esto se va a aplicar, el tema un poco del aspecto temporal, pero tenemos algunas preguntas antes de pasar a eso. Por cerrar aquí las preguntas que tenemos, nos preguntan si está la posición que se ha presentado ante la ratificación, en el depósito del instrumento de ratificación, si esa posición está publicada en el BOE. Esa posición no está publicada en el BOE todavía. Si se quiere ver, está en la página correspondiente del Ministerio. Tengo que decir de todas formas que no sé si esa que está ahí, yo creo que es, pero como ha habido problemas de última hora, cambios de última hora, justo antes de la... Vamos, además lo digo, si alguien sigue esto de cerca, habrá visto que en el BOE hace 2 semanas o algo así se publicó que ya no teníamos convenio vigente con Turkmenistán o Turkmenistán, que en principio se le aplicaba el de la URSS y no obstante ellos dijeron que no querían seguir aplicándolo y no lo teníamos. No tenemos convenio. Ese, como en principio lo teníamos incluido en nuestra posición, pues hubo que cambiar la última hora. Un cambio, vamos, que respondía a un error de hecho por nuestra parte porque no nos habíamos dado cuenta de que ya no se aplicaba, ¿no? Entonces, ha habido pequeños cambios en los últimos momentos, entonces quizás no está eso actualizado. En la página web del Ministerio de Hacienda, no de la agencia, porque también publica convenios la agencia, pero en la del Ministerio de Hacienda sí que hay, en la parte esta donde te deja pinchar lista alfabética, lista cronológica, pues un poco más abajo ahí está la posición española. Y donde seguro que está, actualizada, es en la OCDE, que si alguien tiene el ordenador, bueno, el ordenador supongo que todo el mundo, porque esto es en Zoom, pero si pone en Google MLI, signatories, firmantes, list, le irá a un enlace de la OCDE donde están todos los que han firmado el multilateral y bueno, con los que han ratificado y tal. Y si se pincha en la fecha que aparezca de España de ratificación, 28 de septiembre, le saldrá un hipervínculo donde ahí está la posición española en español y en inglés, y esa es la que se ha depositado ante la OCDE. O sea, está disponible, no está publicada en el BOE, pero sí que está disponible en Internet. Muy claro, gracias Juan. Más preguntas por aquí que yo voy un poco haciendo en global lo que vamos viendo aquí. Preguntan por los textos sintéticos. Por un lado, si se van a publicar antes de que entren en vigor las modificaciones del convenio multilateral. Por otro lado, aunque se referían a los convenios consolidados, han preguntado también por la eficacia jurídica, el valor jurídico. Un poco, ¿qué valor jurídico va a tener esto? Bueno, empezando por la última, yo creo que los textos consolidados de las leyes normales en sí mismo, no sé si el propio BOE lo advierte, pero que en sí mismos no tienen valor, o tengo la impresión. Desde luego el texto sintético no va a tener valor, eso ya lo adelanto. Valor jurídico. Valor jurídico. Eso, no, creo que va a tener mucho porque va a ser muy útil, ayudarnos a todos. Pero que nadie vaya a un juez. O sea, por eso decía que es importante conocer el multilateral, el curso del que estamos hablando y llegar a las tripas del multilateral, porque
Si a alguien le está planificando algo y realmente le interesa mucho que lo que se pone en el texto sintético esté bien puesto, que lo compruebe, porque el texto sintético no va a tener Es a valor. efectos Sí, informativos. informativos, exactamente. Un poco enlazando con la otra pregunta del momento, si se van a publicar los textos sintéticos antes de que entre en vigor, yo creo que quizás sería el momento apropiado para comentar todos estos temas temporales, ¿no? Sí, A sí. partir de cuándo. Y también preguntaban aquí por si falta algún requisito, alguna formalidad para que entre en vigor la eficacia del multilateral. O sea que yo creo que con estas preguntas puedes referirte a todo lo que es los temas temporales. Pues sí, además las preguntas, como bien dices, están todo relacionado con el tema temporal. Y contestando, cogiendo al pie de la letra una de las preguntas de si se va a publicar antes de la entrada en vigor, la respuesta es que no, porque la entrada en vigor del multilateral, que es un momento que debe distinguirse de la producción de efectos, la entrada en vigor va a ser para España el 1 de enero de 2022. Ahora bien, España tiene una reserva que no tienen muchos países, pero bueno, no somos tan raros, la tiene Alemania, la tiene Rusia y no muchos más, que para el que tenga el convenio delante está en el artículo 35.7, que les animo a leer y entender, porque además creo esa también es una de mis partes del curso, pero lo que nos dice esa reserva es que muy bien, entrará en vigor cuando entre, que es el 1 de enero de 2022, pero los estados que se acojan a esta reserva van a tener que hacer una comunicación adicional al depositario y a los otros estados, diciendo que ya han cumplido sus procedimientos internos y una vez hecho esto, y el hecho de esto me refiero a hecha esa comunicación a la OCDE y a los otros estados, a partir de ese momento habrá 30 días y desde esos 30 días pues hay unas reglas especiales que creo que no merece la pena entrar ahora, pero la respuesta es que no será suficiente con el depósito de la ratificación de la semana pasada, tendremos que hacer comunicaciones adicionales a la OCDE y nuestra intención es hacerla cuanto antes, pero bueno, esto tampoco tendrá tanto efecto, no cambiará tanto porque tal como están las reglas de producción de efectos, pues ya adelanto, por ejemplo, que interpretando conjuntamente esta reserva del artículo 35.7 con lo que dice el artículo 35.1, para los impuestos retenidos en fuente, suponiendo, y se supondría bien, que España hace esa comunicación a la OCDE durante el año 2022, la producción de efectos para los impuestos retenidos en fuente será a partir del 1 de enero de 2023. En los impuestos no retenidos en fuente la regla es un poco diferente, sería un poco antes, pero bueno, eso es en cuanto a los efectos temporales. Hay reglas especiales para algunas partes del multilateral, los procedimientos amistosos, el arbitraje, que es también, creo, muy relevante y que eso sí que no da tiempo a comentarlo ahora, pero que es de las principales novedades. No es un mínimo estándar, pero sí que tiene mucha importancia. Y también tiene reglas especiales para la producción de efectos. Pero bueno, resumidamente, hay que distinguir fecha de entrada en vigor de la producción, de la fecha de efectos. La entrada en vigor será el 1 de enero de 2022, pero en la práctica esto no nos interesará mucho porque no se producirán los efectos. Los textos sintéticos sí que, y esto también es una cuestión personal porque no lo decido yo, pero si por mí fuera, se publicarían antes, por supuesto, de la producción de efectos y cuanto antes. Y de todas formas, no estaría de más que los contrastáramos con los otros estados para no poner cosas que el otro estado no esté de acuerdo. Eso llevará su tiempo, pero bueno, antes de la producción de efectos esperemos que estén publicados los textos. Sí. Nos preguntan aquí una cuestión que, bueno, no es propiamente del multilateral, sino en general de los convenios de doble imposición, la diferencia entre entrada en vigor del convenio y el momento en el que produce efectos. En este caso, ocurre, y me quedo en el multilateral, que la Reserva Española, esta de la que habla del 35.7, en la práctica
hace que esta fecha de entrada en vigor no lleve anudada en realidad ninguna consecuencia jurídica, más allá de cuestiones, pues, en el momento en que entra en vigor te conviertes en parte, bueno, te conviertes en parte, puedes formar parte de la conferencia de las partes, pero vamos, lo que realmente importa es la producción de efectos y eso está desconectado de la fecha de entrada en vigor precisamente por la reserva española Sí, porque de no existir esa reserva, pues la producción de efectos coincidiría en cierta medida con esa entrada en vigor. El hecho de que se aplique esa reserva, pues claro, es lo que hace que hasta que no se comunique con los estados que se ha finalizado, como has comentado, esos procedimientos internos con cada uno de esos estados, pues no entran a producir efectos para ese convenio en concreto, ¿no? O sea que efectivamente esa es la idea. Y yo creo que has mencionado una cuestión y ya estamos acabando, pues muy relevante, que es el contrastar con otros estados esos textos sintéticos. Entonces, ¿estáis teniendo ya contactos de ese tipo? Yo me recuerdo cuando hacíamos la negociación y empezamos a preparar las posiciones, en aquellos momentos se hicieron contactos bilaterales uno a uno con todos los estados miembros que estábamos negociando el multilateral. De hecho, recuerdo sesiones prácticamente 3 días seguidos, cada hora cambiando de contraparte, en una especie de citas con mesas calientes cambiándonos allí. ¿Eso sigue existiendo? ¿Seguís teniendo contactos de este tipo con otros estados miembros del multilateral? ¿O ya son más contactos bilaterales y que no están fomentados por parte de la OCDE de esa manera? Bueno, no... Enlazando también con la pregunta anterior, de una de las preguntas anteriores sobre la eficacia o qué valor tienen los textos sintéticos, no tienen valor, entonces esto facilita un poco que no sea necesario llegar a un acuerdo con el otro estado para ver cómo queda nuestro convenio, ¿no? De todas formas, sí que es recomendable y lo intentamos o lo intentaremos hacer porque como no éramos todavía parte del convenio, no nos tocaba, digamos, pero ahora ya sí deberemos intercambiar nuestras versiones de textos sintéticos con los otros estados para que ellos nos den el ok. Puede que no estén de acuerdo exactamente, pero bueno, sus tradiciones jurídicas no nos pueden vincular a nosotros. Hay países que deciden no hacer textos sintéticos, o pueden ni siquiera contestarnos a lo que nosotros le mandemos, pero bueno, la intención nuestra, la recomendación de la OCDE y lo que también están haciendo otros estados, porque sí que hemos recibido, por ejemplo, textos sintéticos de otros estados para que nosotros les demos el ok, o es que además ahora mismo, hoy mismo he recibido un email de un estado diciendo que él no va a hacer textos sintéticos, pero que van a hacer una especie de consolidado o una nota, no sé muy bien cómo, y que le demos el ok. Pero bueno, este ok es, digamos, no sé, tampoco va a ninguna parte porque cada estado hará lo que buenamente le parezca. Pero la intención, y desde luego la intención española, es consensuar en la medida de lo posible estos textos sintéticos antes de la publicación. O sea que es algo que tendremos que empezar a hacer en la Dirección General de Tributos. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Yo creo que ha sido interesantísimo, ha sido una panorámica general, yo creo muy buena, tocando todos los temas, pero efectivamente, como ya has dicho, pues claro, hay muchas cuestiones de cada cláusula, de cómo interacciona en cada uno de los casos. Cada tipo de cláusula tiene sus distintas particularidades, en cuanto a las reservas, en cuanto a las opciones, en cuanto a la posición de España, en cuanto a la posición de otros estados que forman parte del multilateral. O sea que hay mucha miga detrás y yo creo que eso ha quedado claro en el webinar.
Así que, bueno, ha sido un lujo tenerte, escuchar cómo ha evolucionado lo del multilateral, todo el trabajo que habéis hecho, que, vamos, soy consciente de la dificultad que entraña manejar tantos convenios a la vez y con tantas especificidades que tiene el convenio multilateral. Así que, bueno, pues un lujo tenerte. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y por haber estado durante toda la sesión y gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por ofrecernos esta plataforma para pues, comentar estas cuestiones sobre el multilateral. Y, por supuesto, como hemos comentado, se os va a enviar esa información que está ya publicada en la web de la Escuela de Práctica Jurídica sobre el curso en relación con el convenio multilateral. Va a ser online, con posibilidad también de acudir presencialmente, por supuesto, y bueno, ahí veréis la estructura, un poco de lo general a lo particular, donde se detallarán pues, los aspectos concretos de cada una de las cláusulas, también alguna sesión en relación a la parte privada, de los aspectos un poco de cómo afecta a las operaciones realizadas por las empresas, cómo puede afectar la entrada en vigor del convenio multilateral, también alguna sesión en relación con las posiciones de otros estados y bueno, yo creo que es una panorámica bastante completa la que ofrecerá el curso. Así que bueno, pues a los que estéis interesados y os haya interesado el tema, pues os animamos a apuntaros y nada, muchas gracias Juan por todo y enhorabuena. Bueno, muchas gracias a ti y animo a la gente que se apunte al curso, que el otro día lo comentaba con un compañero, no sé si es mucho decir, pero el multilateral lo cambia todo y lo cambia bastante, así que es bueno estar al día. Muy bien, pues nada, hasta pronto. Muchas gracias, Jorge y Juan, desde la Escuela de Práctica Jurídica. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.